Muy buenas a todos, bienvenidos un viernes más a un directo en Espacio Villarroya con José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Un saludo, un placer estar otra vez contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tú viviste in situ. La caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania. Tú estabas en la RDA cuando ocurrió aquello. Fuiste a la RDA porque estabas estudiando a Federico el Grande, el rey prusiano. Sí. Cuéntanos tu experiencia, por qué llegas a la RDA o Alemania. Bueno, a la RDA, sí, porque Sí, había dos Alemanias en ese momento, sí. por Es eso. decir, fui a Alemania en aquel tiempo era un poco, no, joder, más bien si decías voy a Alemania, todo el mundo pensaba que ibas a la República Federal, La federal. no a la democrática. No, pues, a ver, pues previamente llegué en el año 1986, que es era el año del bicentenario de Federico el Grande, como tú has dicho, un rey prusiano que la celebraban las dos Alemanias, porque la gente parece que en los países comunistas no se estudia historia, sí se estudia historia, y evidentemente la República Democrática Alemana pues era alemana y era Alemania, y por lo tanto Federico el Grande era parte de la historia de Alemania. Y además hay que tener en cuenta que prácticamente todo el territorio de lo que conformaba la RDA era lo que era el antiguo reino de Prusia. Por lo tanto, aún más casi que en la República Federal el tema de que ahora se mirara y se estudiara de manera distinta, pero se estudiaba. Y bueno, yo fui pues para esos congresos y esos actos que se celebraban por el bicentenario de la muerte de Federico el Grande, y en un congreso que había sobre la figura de Federico el Grande, pues que lo organizaban las dos universidades de Berlín, es decir, que era la Wilhelm von Humboldt, que es la Universidad Histórica de Berlín, la que se fundó en 1806, estaba en la parte de Berlín Este, y en la parte de Berlín Occidental estaba la Freie Universität, es decir, la Universidad Libre de Berlín. Bueno, pero las dos universidades hacían un congreso sobre Federico el Grande, pues, con bastante gente, y yo presenté una ponencia sobre el ejército prusiano, es decir, yo me especialicé en todas esas cosas en historia militar, y bueno, el tema es que yo terminaba la ponencia diciendo que quien mejor recogía el espíritu del ejército prusiano con las reformas que se produjeron tras la derrota contra Napoleón, era el ejército de la RDA, pero que yo tenía poco material porque en España pues era complicado en aquella época, que no existía internet ni había nada, pues encontrar material sobre el ejército popular alemán, que era el ejército de la RDA. Bueno, esta ponencia, pues, un señor se me acercó que me presentó, era profesor de historia de la von Humboldt, y me invitó pues a ir a la Universidad von Humboldt, ver archivos y un poco pues eh, conocer un poco más el funcionamiento del ejército popular alemán. Y a partir de ahí me dijeron que si me quería quedar, me podía quedar, y como aparte, pues hombre, por mi ideología política, pues viví en un país donde mis ideas políticas se habían llevado a la práctica, pues decidí quedarme. Primero me ofrecieron como una especie de beca para investigar y tal. Al principio tenían que ser unos pocos meses y volver, pero luego me pidieron, pues bueno, me ofrecieron el quedarme si quería en Alemania, por las cosas que yo iba haciendo, artículos que había escrito y tal, y ofrecían un puesto de profesor asistente, que se llaman aquí en Alemania, que era profesor adjunto a una cátedra universitaria, y pues ahí me quedé y ahí estuve hasta que se cayó aquello. El muro se construye en 1961, el muro de Berlín, estamos hablando, cuando había
4 sectores en Berlín: el estadounidense, el británico y el francés, que eran la parte occidental, y el soviético, que era la parte oriental, y que fue lo que fue después la República Democrática Alemana. ¿Qué diferencias había entre una y otra y cuál fue el motivo por el que se construyó ese muro? Bueno, hay que decir que las zonas habían desaparecido ya. Es decir, el tema, lo único que había eran tropas bueno, de la OTAN o del Pacto de Varsovia. Es decir, las zonas de ocupación desaparecen en 1949. Lo que pasa es que digamos que quedan zonas donde hay tropas del principio de la OTAN y tal, y entonces, bueno, lo que eran las antiguas zonas de ocupación de los aliados, pues se quedan las tropas ahí, porque hay que decir que las dos Alemanias surgen en el año 49. Primero la República Federal Alemana, con la unificación de la zona norteamericana, británica y francesa, en mayo del 49, si no recuerdo mal, abril o mayo del 49, y hacia septiembre, octubre del 49, pues se crea la RDA. Entonces, la RDA establece la capital en Berlín Este. Entonces, la República Federal no, porque claro, Berlín Oeste estaba dentro de lo que era totalmente rodeada de la República Democrática Alemana. Entonces, pues meter la capital ahí pues era complicado por temas logísticos y temas también de seguridad en caso de guerra, porque en esos momentos estamos en plena Guerra Fría y se establece la capital en Bonn. Bueno, en principio lo que hay es el sector occidental y el sector oriental, y hay los puestos de paso, los puestos fronterizos, los famosos checkpoint Charlie, pero había muchos más que checkpoint Charlie. ¿Qué ocurre? Bueno, que en esos momentos, durante mucho tiempo, pues el tránsito entre una zona y la otra pues era libre y no había mucho problema, ningún problema para pasar. ¿Qué ocurre? Bueno, que esto es una parte de la historia que nos explica. Durante esa época hay bastantes atentados territorio a infraestructuras de la República Democrática Alemana, que se descubre que son grupos terroristas, anticomunistas, lo que tú quieras, pero que todo el mundo sabe perfectamente que estaban patrocinados y movidos por la CIA y por el Bundesnachrichtendienst, es decir, el BND, que era el servicio secreto, lo que era la Stasi, la RDA, por lo que todavía existe, es el servicio secreto de la Alemania occidental. Entonces, muro, claro, como había una frontera porosa, porque la ciudad, por mucho que tuvieras que pasar por lo que se llamaban los puntos de control, pero ahí no había nada. Sí, había una acera, porque había calles con una acera era de Berlín Este y una otra acera era de Berlín Oeste. Y allí no había ningún tipo de control, no había nada. Bueno, se hacía una especie de alambradas y tal, pero que eso lo podía pasar a todo el mundo. Así que entonces es evidente que ahí había una porosidad por donde podía pasar todo este tema de grupos y demás. Y entonces el muro se construye, porque el muro, el nombre del muro en alemán es muro de protección, se realiza para que no haya la facilidad de entrar y de salir, pero de salir no para que la gente se fuera, sino para que estos grupos que actuaban luego no puedan pasar prácticamente sin ningún problema a volver a Berlín Occidental. Eh, entonces se construye el muro. Claro, y es verdad que la construcción del muro pues, generó por problemas a familias, porque mucha gente que vivía en una zona, pues a partir de ahí se pone el muro y ya la dificultad es mucho mayor para pasar, pero el muro es un muro que se hace fundamentalmente para protegerse, para proteger la RDA de entrada de gente que entraba para eso, porque la gente que tenía trabajo en el Berlín Occidental iba saliendo y entrando, gente que tenía trabajo en Berlín Oriental, porque entraba a Berlín Oriental y salía otra vez, es decir, que no había ningún problema para cruzar el
estaba prohibido pasar. A ver, sí, pero también estaba prohibido pasar del otro lado. Es decir, es que el tema aquí es que se dice, no, que la RDA no dejaba salir a la gente a Berlín Occidental. Sí, pero la gente de Berlín Occidental tampoco podía pasar a Berlín Oriental. No porque la RDA no quisiera, es que la RDA no dejaba, no daba permiso, no dejaba pasar. Es decir, a partir de la construcción del muro, las dos Alemanias, como no tenían relación diplomática entre ellas, quien prohíbe primero que haya viajes a la RDA es la República Federal Alemana, con Konrad Adenauer de canciller. Es decir, a partir de los años 50 no se puede viajar a la RDA desde la República Federal Alemana. Y la gente que tenía familia de la República Federal Alemania en la RDA no podía ir, porque para ir a la RDA te tenía que dar un permiso la República Federal Alemana. Hay gente que le daban el permiso, pero en general no se daban los permisos, salvo que fuera una causa justificada. Bueno, para mucha gente, familias quedaron en un lado y en otro. Pues a lo mejor, pues, oiga, me están llamando que mi familia, mi padre o mi hermano, no sé qué, está enfermo. Bueno, pero eran cosas a cuentagotas. Es decir, el que primero prohíbe viajar a la RDA es la República Federal Alemana. Entonces la RDA actúa en consecuencia. Usted no deja que la gente venga aquí, pues la gente de aquí tampoco va aquí. Se acabó la historia. Esta es la realidad. Entonces, la gente que tenía permiso en los dos Berlín para pasar de un Berlín a otro, pasaba sin problema. Y esto fue relajándose. Es decir, a partir de los años 70, cuando la República Federal Alemana entra a gobernar el SPD, con Willy Brandt y luego con Helmut Schmidt, pero ya Willy Brandt es el que empieza lo que llama la Ostpolitik, que es que Alemania empieza a establecer relaciones y a mejorar las relaciones con los países del este. Primero empieza con la Unión Soviética, a establecer unos acuerdos ya comerciales, diplomáticos, serios. A renglón seguido se hace con la RDA. Y a partir de ahí hay una relajación. Es decir, la gente ya podía pasar incluso de viaje de turismo. Había muchísimos, en verano, había muchos turistas de la República Federal Alemana en la RDA que venían por turismo. Es decir, es que las cosas hay que ponerlas, pero el muro se construye fundamentalmente para proteger la RDA de toda esta gente que entraba para cometer, pues, atentados, hay que decirlo así, contra las infraestructuras de la República Democrática Alemana. Hace unos programas un comentario crítico contigo te acusaba de haber formado parte de la Stasi soviética. Bueno, primero debe saber sería alemana. Primero tendría que ser alemana y después tendría que ser cierto que tú hubieses formado parte de ella. No estuve en la Stasi. Yo no, si hubiera estado lo diría, tampoco me tengo por qué avergonzar de haber estado en la Stasi. No estuve en la Stasi, estuve en el ejército. Bueno, a ver, estuve en el ejército, yo no era militar de carrera. Lo que pasa es que, como he dicho, yo hacía historia militar, el departamento de historia del que yo estaba adscrito pertenecía al ejército. Y entonces se tenía un cargo militar. Yo vestía uniforme muchas veces, pero yo no tenía buenos amigos de la Stasi. Eso sí, no me escondo, que eran de la Stasi. Ya está, no hay ningún problema en decirlo. Conocía gente de la Stasi que trabajaba con algunos con los que tenía y mantengo todavía una buena amistad, pues la mantengo. Eran de la Stasi, otros que eran militares y otros que eran gente normal y corriente. Ya está. Es decir, yo no estaba en la Stasi. Es decir, no. Bueno, pero aparte, como tú has dicho, si fuera la soviética sería la KGB, no la Stasi. Es decir, un poco para decirle a la gente. Hay otras teorías de por qué se hizo el muro y es porque 3 millones de alemanes de la parte oriental se habían ido a la parte occidental y la RDA quiso
acabar con esa diáspora y por eso hizo el muro. Sí, bueno, pero lo que nos dicen es los que volvieron. Es decir, los que se fueron, vieron lo que era la República Federal Alemana y volvieron, que fueron casi más de la mitad. Y eso no lo digo, no lo dice la Internacional Comunista. Yo le invito a la gente que visite Berlín, que vaya al Museo de la RDA. Se construyó en la época de Angela Merkel, que por cierto era ciudadana de la RDA. Y visiten el museo. En el museo hay la gente que pasó de la RDA a la República Federal Alemana, pero está la gente que volvió, de esa gente que se fue, que volvió de la República Federal Alemana a la RDA, y también verán la gente que vino de la República Federal Alemana a la RDA. Es decir, es que solo se saca la gente que se marchó de la RDA, pero no se habla de la gente que vino por propia voluntad a la RDA, que fueron 1,000,000 y pico, y no se habla de esos 3 millones exactamente, vamos a hacer números redondos, de 3 millones que dejaron la RDA para irse a la República Federal Alemana, o se quedaron allí o se fueron a otro sitio, no lo sé, pero que prácticamente la mitad de esos 3 millones, al poco tiempo o después de un tiempo de estar en los países capitalistas, pongamos son los normales que se quedaron en la República Federal Alemana, regresaron a la República Democrática Alemana. Bueno, pues ya está. Es decir, a ver, es evidente que el capitalismo vende más que el comunismo. Pues claro, si tú ves una película capital de Hollywood y ves a la gente que va con unos señores coches y que va para aquí, va para allá, y luego tú en el mundo comunista, pues esas cosas no existen. No existen porque no hay ni ricos ni pobres. Pues entonces tú piensas que, hombre, claro, yo voy a ir allí, voy a tener el gran coche, la gran casa, el no sé qué, el no sé cuánto. Bueno, pero luego resulta que cuando llegas al país capitalista, pues si no eres millonario no tienes ni ese coche, ni esa casa, ni ese avión, ni todo eso maravilloso, y aparte tienes unas condiciones laborales muchísimo peor que en un país comunista. Bueno, pues eso hace que mucha gente al final pues volviera a regresar a la realidad. Pero eso, ya repito, yo invito a la gente que vaya a Berlín, este verano van de vacaciones a Berlín, que es una ciudad maravillosa para visitar, un poco cara ahora, pero bueno, lo que hay en la vida. Pero está muy bonita y hay mucho ambiente, mucha cosa cultural para ver, incluso ambiente de noche y demás. Vayan al Museo de la RDA, que lo repito, no es un museo que construyó la RDA, no, es un museo que se construyó en época de Angela Merkel. Y dentro de lo que cabe, se puede decir que han sido bastante honestos, no podía haber sido una propaganda bastante impresentable. Y ahí vean, bueno, cuando sale el tema de la emigración, no se esconden y están todos los números puestos y verán, ya está. Entonces, que se construyó para que la gente no salía, bueno, claro, es lo que se dice, que la gente estaba saliendo a mansalva y que la realidad se iba a quedar sin gente, y por eso se construyó el muro. Bueno, pues muy bien, vale. Yo supongo que se habrían ido antes, digo yo, porque claro, decir que se habían ido en el año 61 3 millones, imagino que la gente, cuando se podía salir, además, la RDA no solo tenía frontera con la República Federal Alemana en Berlín, es decir, que había miles de kilómetros de frontera natural entre las dos Alemanias, es decir, que para salir de la RDA se podía salir por muchos sitios, no solamente por Berlín. Claro, entonces el tema es que parece que solo se podía pasar por Berlín y solo se podía salir por Berlín. No, se podía salir por muchos sitios. Sí, porque tenían una frontera natural. Incluso frontera natural con Austria, que era un país no alineado, neutral, que no estaba en ningún sitio, pero era capitalista. Es decir, ¿no? Por salir se podía salir por muchos sitios. Si se quería salir para huir del infierno comunista, había muchos sitios para salir, no solamente Berlín Berlín Occidental. Todas las preguntas que le estáis haciendo a José Miguel se las haré en la segunda parte del directo,
o sea que las podéis seguir haciendo, pero se las voy a hacer después. Y ahora seguimos con la RDA. Recordad que os podéis hacer suscriptores los que no lo estéis, todos los viernes a las 5 de la tarde, directo con José Miguel Villarroya, sobre cuestiones como esta. Hemos hablado de Stalin, hemos hablado de Cuba, hemos hablado de China, hemos hablado de política española en programas anteriores. Estamos hablando hoy de la RDA y de la caída del muro de Berlín. ¿Y cómo era la RDA en la que tú viviste? Bueno, a ver, ¿cómo era? Bueno, pues evidentemente era un país comunista. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no existía explotación de clases sociales y por lo tanto había no una igualdad, que no una igualación. Porque la gente nos viene, no, que todos somos iguales. Todos somos iguales, es evidente. Lo que pasa es que es evidente que en función de la responsabilidad que tú tenías, bueno, pues un sueldo mayor que otros, pero las diferencias salariales no eran abismales y todo el mundo sabía lo que cobraba el otro, porque estaba puesto, y era público, porque tenía que saber lo que cobraba todo el mundo. Eso es, y por lo tanto, hombre, una persona, por ejemplo, a ver, las fábricas o las empresas eran estatales. Entonces, pero claro, había gente que tenía una responsabilidad de dirigir la empresa, de dirigir las empresas. Bueno, la gente tenía un sueldo algo mayor, porque, hombre, también había realizado unos estudios, había realizado tal, bueno, tenía, pero no era como aquí, ¿no? Por ejemplo, ahora, que un trabajador gane 600 euros y el directivo que lleva no sé qué esté ganando 60.000 euros al mes. No, eso no existe. Mejor, para entendernos, que la gente no se entienda hablando de dinero actual, pues que bueno, trabajador gane 1.100, trabajador normal, un operario normal, y a lo mejor la persona que era responsable de la empresa, no sé qué, pues gane 1.400. Esta es la diferencia. Luego, a ver, las casas, es decir, los pisos, porque eran pisos, eran del Estado, no eran vivienda pública. Entonces tú solicitabas el piso y te lo daban. Entonces, en función de, pues era mayor o menor. O sea, si tú vivías solo, pues vivías en un piso, o era una pareja que no tenía hijos o no sé qué, pues era un piso más pequeño, más normal. Si era una familia que tenía más niños y no sé qué, pues el piso era un poco más grande para que la gente estuviera cómoda allí, ¿no? Y entonces se pagaba un alquiler simbólico, que era más por el tema de mantenimiento, como pagamos ahora aquí en la comunidad de vecinos, ¿no? Para que la gente no se entienda aquí en España. Los propietarios de pisos, pues pagas a la comunidad de vecinos, pues depende de cada comunidad paga X, pues para mantenimiento, ¿no? Se estropea una tubería y cambia bombillas, etcétera, etcétera, pues bueno, pues cae. La luz y el agua igual, había en todos los sitios calefacción central, en invierno hace bastante frío, había ya calefacción central y también se pagaba una cosa muy mínima. Los transportes públicos igual, se pagaba algo muy simbólico. La educación era gratuita, toda la educación, tanto las guarderías, había guarderías, todas las guarderías eran públicas, incluso había guarderías en las empresas, sí, las guarderías estaban en las empresas normalmente, porque la mujer tenía los mismos derechos que el hombre desde el primer día en la RDA. Sí, por lo tanto, desde el año 49 la mujer hacía las mismas labores que podía hacer un hombre. Y por lo tanto, las empresas tenían guardería para que o bien el padre o bien la madre. Es decir, no, allí no había diferencia entre quién tenía que cuidar al niño, porque eso se entendía que era parte de las dos, tanto del hombre como de la mujer. Es decir, los temas de educación y cuidado de los hijos, por lo tanto, pues podían ir en la guardería, llevarlos del padre o la madre, pero las guarderías estaban en las empresas. Y después la educación infantil, la educación, como tiene aquí, secundaria, de bachiller, de instituto de formación profesional
era gratuita y la universitaria también. Y además había becas. Uno dice, hombre, había becas y era gratis. Bueno, había becas porque en Alemania, también en la República Federal, y hoy sigue siendo así, en Alemania, igual que aquí en España, normalmente en todas las ciudades que hay universidades, pues están prácticamente todas las carreras. En Alemania, desde el siglo XIX, eso no funciona así. Sacando en grandes ciudades, en la mayoría de ciudades lo que hay, se han especializado en un tipo de enseñanza. Por lo tanto, a lo mejor, pues si tú quieres estudiar ingeniería, pues a lo mejor, y si no vives en Berlín Oriental, que sí que estaba todo, pues, pero esto pasaba en Alemania federal igual, y hoy en Alemania pasa igual. Pues tienes que ir, a lo mejor según donde tú vivas, aunque haya allí universidades, a lo mejor la de ingeniería está en otra ciudad, lejos. Entonces, pues en Alemania la RDA era así, pues entonces si alguna persona quería estudiar una carrera que en su ciudad no estaba, pues entonces se le daba una beca, porque, bueno, claro, porque se iba a otra ciudad, tenía el piso era gratis, ahí no tenían que pagar nada, porque eran pisos que tenía la universidad, iba a estudiar a la universidad, tenía su piso, pero tenía una beca para gastos para que pudiera comer, pagarse el transporte público, si tenía que comprarse libros, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, la sanidad era totalmente gratuita. Incluso las gafas, los dentistas, todo eso era gratis. Y además estaba lo que se llamaba un servicio integral. Es decir, cuando tú ibas al ambulatorio, para entendernos, el CAP, o se llame, por aquí, en cada sitio de España se llama de una manera distinta, el centro de atención primaria, para entendernos. Tú ibas porque te encontrabas mal. Ahora aquí tú vas y esto es un tema que lo tiene que ver el especialista. Entonces te dan número, ¿no? Bueno, no, aquí tú llegabas, yo tengo un dolor aquí o tengo no sé qué. Bueno, pues el médico, digamos, de medicina general te miraba. Bueno, yo creo que esto se lo tiene que mirar un especialista. Vaya a esa puerta. Está ahí delante, pique o coja un número, etcétera. Y ese ya era un especialista que te miraba. Ya en el mismo momento te miraba. Tal. En los puestos de trabajo había muchas revisiones médicas. Después había varias paradas durante el tiempo de trabajo, no solamente la de comer, paradas para hacer gimnasia o para hacer ejercicio físico, porque se consideraba que el ejercicio físico ayudaba también a la gente a relajarse y demás y tal. Tenía vacaciones, las vacaciones estaban pagadas por el Estado, tanto si ibas a un sitio dentro de la RDA o bien ibas a un país normalmente comunista, o claro, si te ibas a un país no comunista, pues tú te lo tenías que pagar tú. Pero si ibas a países comunistas, pues tú podías solicitar ir y entonces pues ibas. Había, por ejemplo, había unas zonas ahora en lo que es la zona del Báltico de la RDA, que eran unos balnearios donde iba a la clase trabajo, iban los ciudadanos de la RDA, bueno, íbamos sin pagar nada y ahora es privado y cuesta un ojo de la cara ahí. No pueden ir ni los ciudadanos de la República Federal Alemana. Esto es un poco, podía hablar más, pero me refiero que es un poco la gente mayor, por ejemplo, pues no tenía parte de su pensión y demás, pues tenía sus cuidados, es decir, ¿por qué? Porque había lo que se llamaba, se vigilaba por varios sitios, depende de la problemática que tuviera la persona mayor, pero en general lo que había también era una cosa que se llamaba el comité de barrio, que eran personas del Partido Comunista que iban preguntando la situación en cada barrio, zonas pequeñas, ¿no? Que conocían la problemática de todos los vecinos. Entonces, a lo mejor, pues ahí había una persona mayor, pues claro, ten en cuenta que en aquella época había mucha gente que a lo mejor ya era mayor y porque su familia había muerto en la guerra y a lo mejor estaban solas, no tenían a nadie. Entonces, bueno, pues esa persona pues se miraba a ver qué pasaba, si podía estar bien, entonces si había que hacerle la compra porque a lo mejor ya tenía problemas para ir a la compra, no sé qué, pues entonces o bien iba
los pioneros, que se llamaban, Pioneros, que era la organización infantil, o bien iba la Freie Deutsche Jugend, que era la organización juvenil, y entonces pues les hacía la compra, les ayudaba en tareas del hogar, etcétera, etcétera, porque además interesaba de que hubiera una relación intergeneracional entre gente joven, gente mayor, gente de mediana edad, y evidentemente si esa persona ya no podía porque tal, pues se pillaba a alguien a cuidarla, o bien iba a residencias, pero que eran totalmente gratuitas, no tenía que pagar nada, y si tenía familia, pero bueno, la persona, por aquí, tuviera Alzheimer o tuviera una invalidez crónica que no podía estar sola en casa, no sé qué, pues igual que hay aquí, pero que hay que pagar, pues no se pagaba. Y esto es un poco, a grosso modo, de lo que era la RDA. Sí, poco a grosso modo. Si alguna persona tiene alguna pregunta más concreta de Después vamos con las preguntas, pero vamos al momento de la caída del muro, el 9 de noviembre de 1989. Hay unas protestas en Alexanderplatz y después la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría. Se dice que mucha gente de la RDA iba a Hungría, a las embajadas de la República Federal Alemana. ¿Cuál fue el motivo que propició la caída del muro y la reunificación un año después? Bueno, vamos a ver. El tema es que la RDA murió cuando hicieron dimitir a Honecker. Entonces se acabó la RDA. Entonces lo que pasa, lo que empezó a ver con los que entraron a sustituir a Honecker, que fue Egon Krenz, pues lo que fueron fue ir eliminando muchas de estas cosas que yo estoy diciendo de la RDA. Es decir, la RDA estuvo existiendo como de nombre, pero muchas de estas cosas que estoy hablando ya empezaban a ir eliminándose poco a poco. ¿Qué ocurrió? Bueno, es decir, sí había gente que estaba en Hungría de vacaciones y lo que vino fue la República. No que la gente se fuera a la embajada, lo que llegó gente de la embajada de la República Federal Alemana dando 3.000 marcos occidentales a la gente que pasara a Austria. Y evidentemente, pues mucha gente, como ya en la República Democrática Alemana empezaba a haber problemas, porque al ir eliminando estas cosas, pues había problemas, pues mucha gente pasó. Tampoco pasó todo el mundo, pues mucha gente que estaba en Hungría volvió a la RDA. Lo que pasa es que la propaganda desde aquí es que todo el mundo que estaba allí de vacaciones, pues se había ido a pasar. A ver, sí hubo una manifestación en la Alexanderplatz, pero no pedían tampoco la disolución de la RDA. Algunos pedían reformas. Y poco después hubo una manifestación multitudinaria que no organizó el Partido Comunista porque ya estaba muerto, de forma espontánea, pidiendo el mantenimiento de la RDA tal como estaba, que eso tampoco se ha dicho nunca. Y luego, a ver, la caída del muro, eso estaba programado, porque las personas que estaban en el gobierno de la RDA entonces estaban en concomitancia con Gorbachev en Moscú, que estaba por la labor de la disolución de la RDA porque estaba de acuerdo con Helmut Kohl para que le diera un crédito multimillonario tanto Helmut Kohl como el Fondo Monetario Internacional, y era el pacto que tenía. Entonces, cuando el señor sale allí y dice, no, me he equivocado, y pienso, quería decir una cosa, he dicho otra, es una pamplina, eso ya se acabó, claro, y a partir de ahí pues se tiró el muro. Pero claro, quien golpeaba el muro para tirarlo era desde el Berlín Occidental, no desde el Berlín Oriental. Es que la gente mira las imágenes, mira las imágenes y vea a quién golpeaba el muro con las picas. Lo digo porque hay que mirar las imágenes. Y claro, a ver, ¿no? ¿Qué pasó a la gente? Bueno, sí, claro, pasó a la gente. ¿Sabes lo que te daban por pasar? Daban 1.000 marcos occidentales para que te lo gastaras en lo que quisieras en el Berlín Occidental. Tú pasabas y tenías 1.000 marcos, ¿eh? Claro, porque el dinero del Berlín Oriental, no, de la RDA, no servía.
claro, es que las cosas hay que explicarlas como, y tampoco pasó todo Berlín, ¿eh? Pasó gente, pero no pasó todo Berlín. Bueno, luego al final fuimos pasando todo, porque bueno, ya se había abierto aquello, pues vamos todo. A ver, yo pasaba, no, no descubrí nada nuevo cuando pasé, ya no estaba, pero claro, una vez salió aquello, pues la gente pasó, también venían a ver cómo era Berlín Oriental, del otro lado, pues no le daban dinero, pero pasaban, aunque parece que solamente pasaban de un lado, ¿no? Cuando salió aquello y se podía pasar sin pedir permiso, repito, pues si tenías permiso, podías pasar sin ningún problema, sin ningún tipo de problemas. Sí, pero bueno, había que pedir permiso. Entonces, como una vez salió aquello, ya no había que pedir permiso, la gente pasaba de un lado para otro. Si los de Berlín Occidental también venían. Supongo para hacerse fotos, hacían fotos porque venían aquello como si fuera un parque temático de una cosa extraña de la vida, pero allí pasaban. Sí, pues, yo vivía cerca del muro. Yo vivía cerca del muro. Estaba a 5 minutos. No, bueno, desde una de mis habitaciones, de una de mis ventanas, se veía el muro. Pues cuando caí, pues yo vi cómo lo tiraban, pero lo tiraban desde el otro lado. Sí. No, los primeros que pasaron fueron los del otro lado. Porque los que subieron arriba y saltaron fueron los del otro lado, no los del vecino oriental. Sí. Que nos pidieron porque nos miraban como si fuéramos gente extraña, una cosa, claro, porque de la propaganda que les habían metido en la cabeza pensaban que allí vivíamos en los trogloditas, ¿no? Trogloditas, atrasados, que no había nada, gente extraña, gente mal vestida, gente no sé qué. Bueno, claro, luego fue gente que descubrió que había discotecas de punks. Oh, hay discotecas de punks, claro, que hay discotecas de punks, claro. Y de todo, había discotecas de todo en la República Democrática Alemana, claro. Que, pero venían a hacerse fotos porque pensaba que venían a ver, yo qué sé, el Parque Jurásico, para entenderlo, ¿no? Pero, pues sí, pues claro. A ver, yo te digo lo que no vieron, y sí se veía en Berlín Oriente Occidental. Lo que no vieron fue gente durmiendo por la calle. Eso no se veía. Eso no se veía. Otra cosa. Lo que no se veía era un montón de drogadictos tirados, sobre todo en la estación central. Eso tampoco se veía en Berlín Oriental. En el Berlín Occidental lo que quisieras y más. Y para no hablar ya de temas de prostitución. Eso es lo que no vieron, porque eso no había. En Berlín Oriental no había. En Berlín Occidental sí. Eso cuando la gente pasó, mucha gente se quedó sorprendida de que hubiera gente durmiendo en la calle. Muchísima gente. No, la sorpresa que se llevó fue gente durmiendo en la calle. Claro, pues esto es lo que, eso es lo que vieron, se veía en un lado y no se veía en el otro. ¿No? Pero bueno, no se veía tampoco la Coca-Cola, vamos a decir también, porque de esto, no, la Coca-Cola no estaba en Berlín Oriental. Bueno, estaba, pero no estaba. Tampoco había a veces había. Pero Bueno, no era habitual. bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Los que no estéis suscritos, suscribiros. Recordamos, directo a las 5 con José Miguel Villarroya todos los viernes en el canal. Len, la primera. ¿Puedes preguntarle por Honecker quién lo metió en la cárcel y cuántos años estuvo? Pues lo metió en la cárcel la República Federal Alemana, porque la acusó de dictador y de genocidio y tal y demás. Entonces, pues ahí estuvo. Primero se exilió a la Unión Soviética, luego allí les molestaba que estuviera, sobre todo una vez desapareció la Unión Soviética, lo mandaron otra vez a la República Federal Alemana y bueno, luego por temas de salud, porque ya tenía un cáncer, pues lo dejaron salir y salió para Chile. ¿Por qué decir, por qué se fue a Chile? Bueno, porque la República Democrática Alemana sacó a mucha gente de Chile cuando el golpe de Estado de Pinochet. Había muchos chilenos viviendo en la República Democrática Alemana.
Bueno, el fugitivo de Motril nos pregunta sobre algo que no tiene que ver con el No, tema y y aparte, y ¿sabes que qué ya te pasa? pregunta. Que ya tuve problemas con esta gente del Frente Obrero y no tengo ninguna gana de... Ya les dije y se lo dije no a la persona que pregunta, sino al ínclito del que está ahí y del nombre del líder de la secta, y ya no tengo más ganas de entrar en disputas con esta gente. Pues ya sabes, fugitivo de Motril. Ya se habló en otro programa y ya hubo ahí, vi en Twitter, problemas y tal. Te pone aquí ProMaster que el problema de la RDA fue el estar supeditada a la Unión Soviética revisionista. Bueno, vamos a ver, la RDA sin la Unión Soviética no podía existir. Entonces el problema evidentemente fue cuando la URSS entró Gorbachev. Y Gorbachev pues entró para lo que entró la Unión Soviética, entre ellos estaba también desmantelar el bloque comunista y desmantelar la RDA. Claro, en el desmantelamiento de la RDA entraba la reunificación. Y bueno, sí, claro. Pero claro, porque quien se carga a Honecker es Gorbachev. A ver, se lo cargan los Egon Krenz, Markus Wolf, etcétera, unos más, pero hombre, con el beneplácito de Gorbachev, porque esta gente, si no hubieran tenido el beneplácito de Moscú, no hubieran hecho absolutamente nada. Y es esto, sí, pero es que la RDA, una vez desaparecida la Unión Soviética, la RDA tampoco hubiera subsistido. Bueno, te pregunta Álvaro Portero, ¿queda algo de la RDA que conoció José Miguel en la Alemania actual? No, más allá de algún monumento y de algún equipo de fútbol que era de la RDA, lo demás ya no queda nada. Lo eliminaron todo, no queda absolutamente nada. Bueno, el fugitivo Motril nos está preguntando sobre cosas que no tienen que ver con... Te pregunta sobre Florentino Pérez, siendo comunista y del Real Madrid. Tú siempre has dicho que es uno de los amos del cortijo, Florentino, pero... Pero es que siempre son las mismas preguntas, ¿sabes? Es que yo, la verdad, ¿qué tiene que ver ser comunista con ser de un equipo de fútbol? Yo no entiendo las cosas, ¿sabes? Es que, y además parece que el único equipo de fútbol que tiene un empresario de presidente es el Real Madrid, cuando todos los clubes de España, todos los clubes, todos los presidentes son empresarios. Pues que Florentino manda más y tiene más poder que el resto de empresarios, pues sí, pero todos son empresarios, es decir, porque la ley del deporte en España nos impide a cualquiera ser presidente del club de fútbol. Por lo tanto, ya está. Es que yo creo que no tiene nada que ver el fútbol. Hombre, el fútbol y política tienen mucho que ver, pero los amores a un club no tienen nada que ver con la ideología política. Bueno, te dice aquí Marona Rodríguez, el muro fue la vergüenza supina de Europa manejar a los pueblos al antojo de las élites. Supongo que debe ser fax, se dice en inglés. Bueno, el muro se construyó por lo que se construyó. Es decir, si hay una parte de gente que no permite a otros pueblos vivir con libertad, pues los pueblos se tienen que defender. Ya está. Entonces, la realidad. Hay una película de ello llamada Goodbye Lenin. Villarroya, ¿cuántas veces la ha visto la película? Pues 3 o 4 veces. Es decir, me parece una buena película. Como película está bien. Y no es, a ver, un poco crítica con la RDA, pero tampoco es una película ácida. Y aparte el director y los guionistas, bueno, el director y guionista, pero luego hay otros guionistas, eran ciudadanos de la RDA, gente joven que había vivido en la RDA. Bueno, ellos terminan la película diciendo, esta es la RDA en la que me gustaría haber vivido. Bueno, es esa gente que entendían que la RDA pues tenía que hacer cambios, pero que tampoco estaban en contra de la RDA. No es una película crítica con la RDA totalmente. No es, a ver, hay cosas que no las comparto de las que dice ahí, pero no es una película que sea anti-RDA totalmente, ni que sea... Y es más,
saca, hay momentos de la película en que saca la realidad en la que nos vimos cuando se produjo la reunificación. O sea, la gente ha visto la película, recordará que el vecino que trabaja en una empresa y de golpe se encuentra buscando comida en la basura. Bueno, pues esto es lo que nos pasó. Yo tuve suerte de no ir ahí, pero sí que conozco gente que tuvo que ir a la basura. Porque hay que decir que cuando nos reunificó, en muchos trabajos nos depuraron. En la universidad nos echaron a todos, pero a todos. Es más, fíjate, echaron a gente hasta que era algo crítica con el régimen. Sí, echaron a todos. En la administración pública prácticamente echaron a todos, excepto funcionarios de bajo nivel. No, pues tampoco, si no se hubiera caído la administración, pero prácticamente echaron a todos. En el ejército, todo el mundo. En la policía, todo el mundo. Prácticamente todo el mundo saltó. Es decir, que empresas, vino la sociedad esta llamada Troyhan, mano amiga o mano fiel, como cada uno le traduzca como quiera, y lo que hizo fue cerrar las empresas y echar a la gente. Ya está. Luego las volvió a abrir, contrató a la gente, pero cobrando mucho menos que se cobraba antes. Ya está. Bueno, maestranza, dimito. No resisto oírle tan mal y Fumanchu nos dice que se escucha perfectamente. Entonces, entre que uno lo escucha muy mal y otro perfectamente, pues igual el problema lo tiene. Yo he hecho lo que he podido, me lo han mirado, dicen que se escucha perfectamente, y si hay gente que dice que lo escucha perfectamente, pues entonces supongo que igual el problema lo tienen los que no lo escuchan bien. A ver, no había explotación de clases, pero tampoco existía la libertad ni la autonomía de nada, porque todo era propiedad del Estado. Bueno, como en todo régimen comunista. Bueno, pues pero es que eso es el comunismo. Ya está. Es que eso es el comunismo. Ahora es propiedad de los famosos fondos buitres, dice Fumanchus. Pues exacto. Pues ya está. Pues en eso estamos. Punto. Y esta es la realidad. Ahora es todo privado. A ver, en el capitalismo el que te explota es la oligarquía y en el comunismo el que te somete es el Estado, ya que todo lo maneja él mismo y tú no tienes la capacidad de ser independiente. Bueno, eso lo dice él porque no ha vivido en un Estado comunista. A ver, el comunismo, el Estado no te explota. Tú trabajas y ves el beneficio de tu trabajo. En el Estado capitalista tú no ves el beneficio de tu trabajo, porque el trabajo, la ganancia, la plusvalía que sacas de tu trabajo se lo queda el empresario. En el Estado te revierte a ti, y por lo tanto por ejemplo, esas empresas que tenían beneficios, porque había empresas que tenían beneficios, pues esas empresas luego también se repartía entre el trabajador, es decir, y se repartía a la sociedad, revertía a la sociedad. Es decir, independiente, ¿para qué? Para montar negocios. Había negocios en la realidad. Lo que pasa es que tú tenías que solicitar, pedir un negocio. A ver, los bares no eran del Estado, por ejemplo, librerías no eran del Estado, eran particulares. Lo que pasa es que tú no podías generarte riquezas propias, es decir, había unos precios estipulados y demás, y tú te quedabas una parte y el resto iba al Estado. Lo que te dicen aquí. ¿Cuáles fueron las condiciones firmadas por Occidente con Stalin al crear el muro y establecer las premisas sobre el telón de acero? Bueno, Stalin ya Jorge había Perandón. muerto, se creó el muro. El muro era Khrushchev. No, bueno, yo supongo que ahí se llegó a un acuerdo con Kennedy, porque también justo en la época aquella fue cuando hubo la crisis de los misiles de Cuba y demás, pues bueno, supongo que se debió llegar a un tipo de acuerdo para que se estableciera se quedara aquí y ya está. Bueno, en el fondo les venía bien a todos, es decir, yo creo que ahí lo que hubo fue un acuerdo de este es mi jardín, este es el tuyo y ya está. No sé cómo funcionó el tema del reparto del tema
de la construcción del muro, porque Estados Unidos no, por ejemplo, como algunos tenía que haber declarado la guerra, porque a veces pues se llegan a acuerdos, no sé, lo desconozco. Cambiar moneda capitalista por vales según trabajo de cada sujeto, a reglas no especulativas ni clasistas, verás cómo cambiaría el resto, incluso aquello que no sea de interés del pueblo pero que le afecta. Dice que las menciones, las reglas no especulativas, dice. Bueno, pero los cupones eran, a ver, era cuando venían determinados productos que entonces te daban los cupones para comprar los productos. Tú podías saber la compra. Es verdad que no existían supermercados o tiendas en cada vuelta. Había lo que le llamaban el Central Market, eran los centros donde tú ibas a comprar de esto cuando tú querías. Entonces tú eso lo comprabas con dinero, excepto cuando llegaban algunos tipos de productos concretos que entonces que no había tanto, pues no es que no hubiera escasez, que había determinados productos que llegaban menos, entonces se daban los cupones para que la gente no comprara, alguien llegara y acaparara todo, pero la gente compraba con su dinero, no había tickets para ir a comprar ni puñetas de estas. Lo que pasa es que es verdad que pues, no había una especulación, porque repito, porque primero que estos centros más eran del Estado y luego los negocios que eran tipo medio privados, que tienen una parte privada porque eran de la persona que había montado, que le habían concedido la licencia para abrir un bar o una librería o una cosa así, pues esta persona no podía poner los precios que le daba la gana, porque los precios estaban estipulados por el Estado. Sí, Stalin pidió, digo por la pregunta esta, Stalin sí que pidió una Alemania unida y neutral. De los que se opusieron fueron los aliados occidentales. Sí que darle al like, como dice aquí este usuario, ayuda a difundir la charla. No quiero estar seguido repitiendo todo eso del like, de suscribirse y de tal, pero sí, cuanto más like, mejor los posiciona YouTube la charla. ¿Qué opina de la intervención de la Unión Soviética en Afganistán y posteriormente la de Estados Unidos? Bueno, Afganistán, la Unión Soviética entró porque se lo pidió el presidente de Afganistán del momento. A ver, yo creo que Afganistán en ese momento tenía un nivel de vida que ya le gustaría tener ahora, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el problema es que quien crea a los talibanes, que luego los talibanes pues se le han crecido las barbas, fue quien fue. Y entonces, claro, pasa que aquello se fue empantanando y luego, pues bueno, es verdad que la retirada pues tampoco fue muy gloriosa como la de Estados Unidos, que también ha sido un desastre. ¿En qué se basa para decir que los 100 millones son mentiras? ¿Fueron menos o qué fue lo que pasó según él? ¿Pero 100 millones de qué? Aquí dicen que fueron 250 millones. Los muertos del comunismo. Bueno, pues vale, ponga el número que quiera. Te van a paso de discutir. Comunista, te preguntan aquí, ¿comunista por creencia o por convicción? Pues por las dos cosas. Por creencia y por convicción, por las dos cosas. No está. Yo creo que no hay diferencia entre una y la otra, por lo menos en mi caso. O sea, la gente que tendrá otra manera de pensar. Yo soy comunista por las dos cosas. Bueno, aquí también te hablan del bloqueo de Cuba. A ver. Ya hablamos la semana pasada. Lo del bloqueo de Cuba se cae por su propio peso, como si ningún bloqueo pudiera impedir que produzcan alimentos y según qué industria desde dentro. Excusa de mal pagadores, te dice. Bueno, el problema es que hay en las industrias, claro que se pueden crear industrias de dentro, pero a veces necesitan materias primas para producir, si no te las dejan traer, pues estamos como estamos. Todo el mundo es de izquierdas hasta que tiene algo. A ver. Bueno, pues eso dependerá de la persona. Yo tengo cosas y sigo siendo de izquierda, bueno, sigo siendo comunista. Es decir, yo creo que eso depende de la persona.
una persona de golpe empieza a tener dinero y deja de ser comunista, pues será su problema. Yo no entro y salgo ahí. Esto ya lo dijo en otra charla, en la charla de Stalin, pero lo puedes volver a repetir más No, teniendo. hombre, yo soy de Stalin, no me tengo por qué esconder. Yo de los tres, hombre, claro, Stalin y Lenin, Trotsky no. No porque no considere que haya hecho alguna aportación teórica interesante, que la hizo, pero luego Trotsky, te digo lo que le digo. Yo, si me preguntas, entre los tres me quedo con Stalin y evidentemente también Lenin, por supuesto. ¿Esa sociedad que describe en la RDA era similar en Polonia, Checoslovaquia y Hungría? Bueno, tenía muchos paralelismos, pero también diferentes. Yo no conozco a la perfección cómo eran los otros países. Tuve de visita, pero tampoco, y no en todos, no conocí todo el bloque soviético. Sí que en Hungría estuve alguna vez, sí que era más o menos parecido, algunas cosas algo diferentes, pero el que más visité fue la Unión Soviética. Pero los demás, en Checoslovaquia estuve una vez, pero pocos días, tampoco puedo decir que era como era la vida de estos países. Bueno, eso te lo dicen a ti, pero lo quiero contestar yo también. La misma chorrada de siempre, la misma tontería de siempre, para poder ser millonario y pegarle patada a un balón en el Real Madrid, tienes que demostrar que eres mejor haciendo una cosa que millones de personas. Y eso se llama talento, como el que tenía Velázquez, Van Gogh, Mozart, Beethoven o cualquiera, dándole patadas a un balón con un pincel, con un piano, con lo que sea, ¿no? Siempre estamos con lo mismo. Pero es que, a ver, repito, los otros jugadores de otros equipos no cobran eso, no son millonarios, porque parece que los únicos millonarios son los jugadores del Real Madrid. Pero aparte, ya independientemente de si son los de Real Madrid o no son los de Real Madrid millonarios, a ver, vivimos en el mundo en que vivimos. A ver, lo que yo como marxista, Marx decía que hay que analizarla desde la realidad en la que vives. Es decir, yo vivo en un sistema capitalista y en estos momentos no estoy viviendo en la RDA. En la RDA los futbolistas no eran millonarios. De otras cosas, porque no eran ni profesionales, la mayoría de ellos. Pero vivo en un mundo capitalista. ¿Que a mí me guste que los futbolistas cobren lo que están cobrando? No. Me parece una vergüenza. Pero yo no soy quien paga. No soy quien ha hecho el sistema. Entonces, como ha dicho Pablo, si hay gente que hace ganar títulos, pues cobra. Y le pagan bien porque si no se lo lleva a otro. Bueno, este es el mundo en el que se vive. Por esa regla de tres también podemos decir que porque vemos el cine, para sentarnos a ver cine, para ver unos actores que cobran también millones. O el teatro, claro, hay actores de teatro que también cobran millones. O ir a una exposición de arte, por el artista cobrará millones. O hacer, claro, porque vive una sociedad capitalista y la gente no hace nada gratis. Cobra y todo el mundo quiere cobrar más. Y por lo tanto, según la audiencia que tengas, según la gente que tengas detrás y según las riquezas que le des a otros, pues cobran más o cobran menos. Ya está. Es decir, entonces que en el Madrid cobran mucho, claro, porque en el Madrid se gana mucho y se ganan muchos títulos y y esta gente genera mucho dinero para el club. Por eso el club les paga. En otro club, pues le pagarían menos. Ya está. Es decir, pero esto no es el Real Madrid. Esto es la lógica del sistema capitalista. Porque si no estuviéramos en un sistema capitalista, el Real Madrid ya no pagaría a esta gente este dinero. Porque el equipo no sería un equipo en una sociedad, bueno, que sea deportiva, no sería como una empresa. Ya está, esta es la realidad. Por lo tanto, o sabemos en qué mundo estamos y con qué cartas jugamos, o con todos mis respetos decimos chorradas. Decimos chorradas. Punto. A ver, mójate, ¿quién ha hecho el atentado?
Pues la mano que mece la cuna tiene mucha cuerda británica. No digo que el resto que pone ahí estén, pero me huele más a británico. No tengo pruebas, pero lo digo por cosas que... ¿Crees que en la RDA podría haber surgido sin apoyo soviético? No, ya lo he dicho antes, si la RDA no podía subsistir. ¿Es verdad que en la RDA fueron camiones blindados a llevar dinero nuevo y el propio lo anularon y muchos cayeron en la miseria sin devolverles nada a cambio? Bueno, claro, vino dinero de la República Federal Alemana, porque cuando hubo la reunificación el dinero de la RDA ya no valía, dieron un tiempo para cambiarlo. Eso también se ve en la película Goodbye Lenin, ¿no? Ellos encuentran el dinero debajo de porque la madre está en coma y no sé, y luego llegan al banco, pues ya ha pasado el plazo para cambiarlo. Bueno, lo que hicieron con el dinero de la RDA no tengo ni idea de lo que hicieron. Pero sí que es cierto que tuvimos que ir al banco a cambiar el dinero para que nos dieran los marcos alemanes por el dinero que tenía. En principio el dinero era cambio automático. Si te tenías 2.000 marcos o 3.000 marcos orientales, pues te daban 3.000 marcos occidentales. Pero no sé, lo que pasa es que subieron los precios. Y entonces, claro, a ver, la gente tampoco teníamos mucho dinero porque se ganaba lo que se ganaba. Y a ver, pues claro, no se gastaba porque prácticamente todo era gratis, pero bueno, lo poco que se gastaba, la gente no tenía acumulación de mucho dinero. Entonces, el problema que llegó fue que la mayor parte de los precios pegaron una subida de narices, con perdón de la expresión. Y a partir de ahí, pues claro, aunque tenían el marco alemán, el problema es que todo era más caro, muchísimo más caro. Sí, entonces, el dinero duró lo que duró. Lo que hicieron con el dinero de la RDA no tengo ni idea. Dicen que lo destruyeron, no tengo ni idea. Yo sí que no puedo contestar. ¿Un gobierno tipo RDA con su comunismo y demás es aplicable en todo momento y en todo lugar? ¿O deben darse unas determinadas condiciones previas? Bueno, a ver, el tipo de gobierno se puede establecer en cualquier sitio. Lo que ocurre es que las condiciones previas son para hacer la revolución. La RDA es el resultado de la revolución. La calle no hubo revolución, sino que fue porque ese trozo se lo quedó la Unión Soviética. Pero claro, sin la revolución bolchevique del 17 no hubiera existido la Unión Soviética y tampoco hubiera habido eso. Bueno, lo que se tiene que dar son las condiciones previas para la revolución, que es el origen para la construcción del Estado comunista, que sería más o menos parecido a lo que sería la RDA. ¿No cree Villarroya que se debería adaptar la teoría comunista del pasado a la situación anterior? Por ejemplo, ahora tenemos Internet y la globalización que no existían entonces. Bueno, ya ha dicho que Marx decía que había que analizar conforme la realidad que te rodea. Claro, la praxis hay que ajustarla a la realidad en la que te mueves. A la situación actual, quiere decir. Sí, bueno, claro, a la praxis, la situación actual, cuando digo la realidad que te rodea, la situación actual. Sí, claro, evidentemente. Claro, pues te tienes que mover en la internet, en todas estas cosas. Ahora estamos haciendo un programa por internet, ¿no? YouTube, esto no existía hace 20 años. Pues bueno, claro, esto, claro que hay que hacerlo, pero lo que no puedes perder es la teoría. Es decir, hombre, a ver, la teoría, me refiero lo que es el mollar de la teoría. Claro, hay cosas de la teoría que cuando hablan, pues también, a ver, los textos también son reflejo del momento en el que se escribió el texto. Entonces hay cosas en el texto que hoy día ya no son viables porque afortunadamente la problemática esa ya no existe. Pero lo que nos tiene que quedar es la teoría. La teoría clara, y la teoría clara es que lo que hay que hacer es derribar el sistema capitalista. Ese es el mollar y la construcción de una sociedad comunista. Ese es el mollar de la teoría. Claro, es decir, crear conciencia de clase, crear las condiciones
como ha dicho antes, por las condiciones subjetivas para poder hacer la revolución. Eso tiene que ser igual. Ahora, la manera de hacerlo, pues claro, la manera de hacerlo, y aparte de que hoy el mundo es diferente, que hay unas problemáticas diferentes y una sociedad diferente, evidentemente, claro que se tiene que adaptar. ¿Qué nos recomienda a los ventañeros españoles en caso de la que Unión Europea OTAN nos meta en una guerra contra Rusia que ni nos va ni nos viene? ¿Nos harán como a los jóvenes ucranianos? Pues lo que hay que hacer es salir a la calle y parar, si nos meten en la guerra. Si nos quedamos en casa y aceptamos, pues entonces nos pasará como a los ucranianos, nos llevarán al frente. Bueno, les llevarán, pues yo ya a mis edades no creo que me lleven a ningún lado. Pero esta es la realidad. En la vida hay que actuar. Si no se actúa, pues estás al albur de lo que manda el sistema. Bueno, creo que la contestaste antes con la teoría marxista de... Vamos a ver, esto es la misma pregunta de siempre, ¿no? Es que, claro, usted tiene dinero. Bueno, vamos a ver. Usted vive en un sistema capitalista y le pagan por un trabajo. Y habrá gente pues que tiene la suerte de que le pagan muy bien o viene de familia de dinero. Yo he conocido gente muy comunista que su familia es millonaria. Bueno, oye, uno no decide dónde nace ni en qué familia nace. Entonces, es decir, tu familia es millonaria, pues eres millonario. ¿Qué le vas a hacer en la vida? Pues, bueno, vives en esta sociedad, pues es una suerte, ¿no? Porque vendrás a pagar, vivir de vacaciones en la vida. Pero bueno, lo importante es que tú actúes como un comunista en la vida. Es decir, que claro, si tu familia tiene empresas y tú luego vas a trabajar a la empresa y lo que te dedicas es fastidiar la vida a los trabajadores, pues entonces no eres un comunista. Ahora, si tú, dentro de lo que cabe, y no digo que vayas a socializar la empresa, porque evidentemente tampoco puedes, porque las leyes actuales, las leyes del país, porque en España no lo permiten, pero hombre, si como mínimo tienes un trato digno a los trabajadores, les pagas lo que les tienes que pagar en función no solamente de lo que marquen los salarios mínimos interprofesionales, sino pagándole en realidad lo que corresponde y con el tema de las plusvalías, que intentan no despedir nunca a nadie y tal, bueno, pues sí, y luego tú tienes una actitud con la gente que te rodea propia de lo... A ver, cuidado, eso no quiere decir que no que tengas que aguantar. Pues si alguien te dice tonterías, pues también le puedes contestar, pero me refiero en el sentido de que tengas una relación, de vas a tomar algo al bar, pues no tomar al camarero por un sirviente que sea un esclavo tuyo. Una cosa es que el camarero sea un inútil y no tenga ni pajotera idea, pues después te podrás quejar. No, eso no lo discuto. Pero bueno, estas son las actitudes, pero bueno, el millonario, yo no puedo hablar porque nunca he sido millonario, por lo tanto no sé el tema, pero bueno, para transmitir a la gente, pues puede ser. ¿Hasta cuándo durará la dictadura del régimen del 78? Pues hasta que quiera el pueblo, eso lo tiene fácil. El pueblo que lo puede eliminar. ¿Está abocado el comunismo a la extinción? No, porque ya lo dijo Honecker, una cosa es que haya habido un fracaso, pero la lucha por la dignidad, la lucha por la decencia, la lucha por la igualdad de la gente y de destruir las desigualdades, destruir las causas que provocan las desigualdades, eso va a estar siempre en la vida. Por lo tanto, lo que son las ideas, por las neveras, neveras y lavadoras, que por cierto lo que hacía la empresa de la República Federal Alemana era comprarlas a la RDA, luego le ponía etiqueta de Made in Hamburgo o Made in Freiburg y los vendía a otros países de Europa Occidental como si lo hubieran construido ellos. Pues así que es muy probable que mucha gente que en aquella época tenía una nevera o una lavadora pensando que era o unas gafas o prismáticos o demás, que eso también se vendía mucho, pensando que las había comprado de la República Federal Alemana, a lo mejor alguna persona
no voy a decir el adjetivo calificativo, pero que los comunistas le producían sarpullido, se lavaba con una lavadora fabricada en Leipzig. Pero a lo mejor le salía un fantasma comunista de dentro, pero bueno, esto es de Hollywood. De Hollywood. De Hollywood. Porque Estados Unidos lo que ha hecho es crear una propaganda a través del mundo del cine, de Hollywood, y ha hecho ver que Hollywood, pues, a través de las películas de Hollywood, pues que Estados Unidos salvó a Europa del yugo del nazismo. Bueno, este señor sigue con el yugo pues que la pregunta es la misma, ya se lo he dicho yo. Que puedes donar el dinero si quieres. Esta es otra tontería. ¿Qué visión había en la RDA sobre el Holocausto? Pues, hombre, por una visión evidentemente crítica con el Holocausto. Y, a ver, pues adelante. Es decir, es una visión, pues, bueno, no creo que nadie pueda estar de acuerdo con eso. A ver, ya será crítica contra el nazismo, evidentemente. Además, era el único país que en la Constitución establecía que la realidad era un Estado antifascista, por lo tanto, evidentemente, se estaba en contra del Holocausto. Y además pues, estudiaba como algo aberrante que había hecho Alemania, claro. Lo que pasa es que, a diferencia de la República Federal Alemana, que sí que lo que se le metió a la gente era el acomplejamiento de que los alemanes son muy malos, malísimos y no sé qué, ahí se explicaba. Hombre, pues sí, claro que Alemania tiene una responsabilidad por lo que había hecho, pero que la vida al final seguía para adelante. Tú no eras culpable de lo que te habían hecho los de antes. Ya está. Sí, pues, yo no soy culpable de que ya lo dice la Biblia. No empecemos, ya no cito a Marx ni a Lenin, ¿no? Sino dice el Evangelio, ¿no? El Evangelio de San Juan. Son los hijos tienen que pagar por el pecado de los padres. A Jesús dice que no, ¿no? Estamos en Semana Santa, que hoy es Viernes Santo, pues citemos el Evangelio. ¿La RDA cuántos millones de personas eran? ¿Habría inmigración? Pues unos 9, 10 millones de personas, 15, 12, por ahí. Sí, sí había inmigración. A ver, había personas del otro bloque, de otros países del bloque soviético. Había gente de... A ver, lo que pasa es que no hay inmigración como la entendemos ahora. Por ejemplo, había gente de Sudamérica que había huido a platos chilenos, había muchos chilenos, que había argentinos que habían huido de la dictadura, también gente de otros países sudamericanos que habían huido de la dictadura. Había cubanos que venían a estudiar porque la realidad tenía acuerdos con Cuba, con las universidades cubanas para estudiar. Había gente de Vietnam, gente de Angola, de Mozambique, pero no era, a ver, no entendíamos que era una, no era una inmigración como la podemos entender en estos momentos. Cosas controladas de grupos de gente, pero no, y mucha gente de estas luego se iba. ¿Sí? Esta gente que digo que venían a estudiar o venían a trabajar, a conocer empresas de la RDA, estaban un tiempo y luego se iban. Pero también había ciudadanos de la RDA que se iban a esos países a hacer algo, sobre todo por los del bloque comunista. Por ejemplo, había mucha gente que iba a Cuba o a Angola a hacer cosas. Entonces estaban un tiempo, a lo mejor 2 o 3 meses y volvían. No, bueno, ya se ha ido, ha dimitido o la han hecho dimitir. Sí, la subsecretaria de Defensa. Bueno, la gente se levanta o no se levanta. Es complicado. Eso es complicado. Es complicado de responder porque tampoco hay un catecismo que diga de A, B y de B a C. A veces la gente se levanta por tontería y a veces no, por cosas importantes no se levanta. Y esto, bueno, en Alemania no todo el mundo votó a Hitler en el año 33, lo digo porque sí había libertad religiosa.
Lo que pasa es que el Estado era confesional. La protestante. No había procesiones en Semana Santa. La religión era un tema privado. No había, por lo tanto, es decir, la gente podía ir a celebraciones religiosas a iglesias, había iglesias, pero públicamente no se hacían celebraciones religiosas. Por lo tanto, no había procesiones. A ver, en Alemania nunca se han hecho procesiones, ni siquiera en la República Federal. La procesión es una cosa muy de España y de Italia y punto. El Ku Klux Klan, ¿no? El Ku Klux Klan está en Tennessee, ¿no? Y en Alabama. Hay un montón de preguntas, nos hemos pasado mucho. Vamos a poner la última ya, que nos hemos pasado mucho. ¿Cuál era el sueldo promedio de un obrero? A ver, no recuerdo ahora. Tanto tiempo es que... A ver, allí tampoco que no se cobraba mucho porque tampoco necesitaban mucho, pero... A ver... Yo recuerdo que ganaba 1.000 y algo de marcos. Entonces debía ser el promedio, pues estaría ahí. 1.000 y algo. A ver, pero 1.000 y poco, ¿eh? No vea gente, vamos, está ganando 1.900, no. Es que los sueldos eran muy... A ver, era una cosa que se daba porque la gente, hombre, tenía que... Pero ya te digo, más que prácticamente lo tenía todo pagado. Por lo tanto, el dinero era una cosa que tenías, que se daba como una gratificación y más que nada luego, pues eso, cuando te daban las vacaciones, pues para que pudieras gastar. Ahí no. Bueno, le preguntaban aquí por Pablo Iglesias, pero ya ese fue el primer programa que hizo José Miguel Villarroya en este canal. Se llama La caída de Podemos y está en el canal, en los vídeos del canal. El primero que hizo. Y el primero que se hizo en el canal, además. Bueno, José Miguel, el que se quiera suscribir, que se suscriba. Aquí, repito, no es este contenido todos los días, porque si algún comunista ha entrado por primera vez, no siempre tenemos a José Miguel, lo tenemos los viernes. Los otros días no hacemos contenido comunista, hacemos contenido de todo tipo, de ideología, y cada uno en su casa, con su juicio crítico y con su pensamiento y con lo que lea y con lo que escuche y con todo eso, pues se hace su propia composición del lugar y se construye su ideología. Si no la tiene y si ya la tiene, pues la refuerza o la cambia. Como Jorge Bestringe. Si no la como Jorge Bestringe. Bueno, esto... Bueno, Ramón Tamames la cambió, Jorge Bestringe de un lado para el otro. Joaquín Leguina. Bueno, Girauta ha pasado por... Girauta también, pero estos ya son políticos profesionales, ¿no? Esto ya no... La ideología es algo secundario, terciario en el político profesional. Esto ya no están en el hoyo, están en otra. Pues bueno, pues un placer, Pablo, como siempre, estar una semana más contigo y el viernes que viene pues continuaremos con nuestro programa sesión doble, como los fines, sí. Los que tenemos una DAC, había la sesión doble en el cine de barrio, pues tendremos primero sesión madridista. Recuerden, a las 9, La Trinchera, programa que se hacían hablando del Madrid, se va a hacer a partir de ahora en este canal. Lo hemos ya grabado ya, sale a las 9, 4 horas después de este directo, pero ya quedan 2 horas y media para que salga. O sea que hasta el próximo viernes, un abrazo a todos. Viernes, y que termine de pasar una Semana Santa tranquila. Yo trabajando. Sí, pero bueno. Un abrazo y hasta el próximo viernes. Un abrazo, hasta la próxima.